Hola amigos de YouTube, soy Xerox con otro video sobre arqueología en Valle. El motivo de este video es de informar. Las fuentes citadas aquí no son mías, son recabadas de internet, así que por lo tanto le doy créditos a las personas que realizaron el trabajo bueno antes de formarse Valle de Chalco y ser un municipio. En los principios, en el Cerro de Xico había vestigios arqueológicos de distintas tribus que habitaron la isleta desde tiempos antiguos. Lo que hoy es la unidad habitacional ubicada en el Cerro del Marqués, donde se encontraba una pequeña ciudad. Esta se descubrió cuando el consorcio ARA comenzó las excavaciones para los cimientos de dicha unidad habitacional, aún sabiendo el INAH y el mandatario a cargo en aquel tiempo que ahí se encontraba una zona arqueológica de importancia, ya que había vestigios de una civilización poca estudiada y se hubiera preservado dichos vestigios. Hoy sabríamos más de ello, pero el consorcio ARA y los mandatarios, en complicidad con el INAH, decidieron construir la zona habitacional. Ahora mismo les leo un documento hecho por el Museo Comunitario de Xico, el cual fue creado por los mismos habitantes de Valle, llevando piezas encontradas en el municipio. Bueno, el documento dice lo siguiente. En el año 2003 el consorcio ARA compró, por mediación del presidente del comisariado ejidal, el señor Silvestre Ventura, los terrenos del ejido de San Miguel Xico ubicados en el Cerro del Marqués, con la finalidad de iniciar un proyecto de construcción de una unidad habitacional denominada Real de San Martín en un área de terreno de 426.350,90 metros cuadrados, y donde se contempla construir 2097 viviendas. En la parte baja, en un triángulo que parte del panteón al límite de la colonia San Martín Xico La Laguna y hacia el oriente en dirección a Chalco, adquirió otro terreno de 245.487,27 metros cuadrados para construir 1.432 viviendas, lo que daría un total de 3.529 viviendas. Las primeras abarcan una gran parte de la zona de montículos de la ladera oriental del Cerro del Marqués, área que ya ha sido reportada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH como una zona de gran concentración de materiales arqueológicos que van del período preclásico 1000 a.C. en Xico a la etapa de contacto con los europeos 1520 después de Cristo, pasando por las etapas clásica o teotihuacana, epiclásica o coyotlatelco, posclásica temprana o tolteca y posclásico o azteca. De igual forma, las casas proyectadas en la parte baja se ubica en el área de Chinampas, con presencia moderna de materiales arqueológicos de las épocas teotihuacanas y aztecas. Así, estos trabajos de construcción de viviendas constituyen una amenaza para la preservación del patrimonio arqueológico del sitio y presentan la etapa final de la destrucción del sitio, destrucción sistemática que inició hace más de 500 años con la llegada de los ejércitos españoles. El sitio arqueológico de Xico, Estación Xico, Xico Viejo, San Miguel Xico, también Xico de Cerro. De cualquiera de estas formas se denomina al lugar, localizado al sureste de la Ciudad de México. El municipio del mal llamado Valle de Chalco Solidaridad se halla enclavado sobre una planicie de origen lacustre. Limita al norte con los municipios de Los Reyes, La Paz e Ixtapaluca, al oeste con los de Ixtapaluca y Chalco, al sur con el municipio de Chalco y con el Distrito Federal, y al oeste con el Distrito Federal. Los cerros de la Mesa o del Marqués y de Xico o La Joya formaban en el pasado una isla en medio del lago de Chalco. Son de origen volcánico, de un volcán apagado. Por las condiciones propicias para la vida humana, al contar con abundantes recursos, del agua se obtenían peces, aves acuáticas, el tule u hoja del lago, larvas de insectos, etc. Del cerro madera, plantas comestibles, frutos, raíces y los animales que deambulaban entre la vegetación, además de las condiciones propicias para la agricultura y la navegación. Debió de haber despertado la curiosidad de los grupos humanos que llegaban a la cadena montañosa que rodea al lugar, quienes finalmente se atrevieron a cruzar el lago y llegar a la isla, asentándose en la parte alta del Cerro de la Mesa, primero, después en la ladera del mismo y por último, ganarle espacios al lago y formar chinampas, con las ventajas que daban estas pequeñas islas de ser autosuficientes en humedad. Durante la conquista y la colonia, el patrimonio arqueológico del sitio de Xico es compartido con las poblaciones de Chalco, Ayotla, Santa Catarina, Mixquic y Xico Nuevo, y su destrucción paulatina comienza desde la consumación de la conquista de México Tenochtitlán por parte de los europeos. Durante los eventos militares que se sucedieron en el Valle de Anáhuac, los guerreros de la región de las Chinampas, Xochimilco, Mixquic, Tláhuac y Xico, entre otros, combatieron al lado de los aztecas contra los invasores europeos, y al
concluir la guerra con la victoria para Cortés y sus aliados, Jico corrió la misma suerte que los mexicas, quedando sometidos a los españoles y sus tierras y poblaciones repartidas entre los conquistadores. Jico pasó a ser parte del Marquesado del Valle de Oaxaca por concesión otorgada por cédula real del rey Carlos y con fecha del 6 de julio de 1529 al conquistador Hernán Cortés y, según se sabe, este construye una casa de campo sobre una construcción prehispánica, para lo cual obtiene el material de construcción desmontando las estructuras indígenas. En el Cerro de Jico, en la parte sur, Cortés manda construir una capilla dedicada a su hijo Martín Cortés, misma que subsiste hasta la segunda mitad del siglo XX. Será la construcción de los recientes asentamientos del Valle de Chalco los que terminan por desmontar la capilla y por los materiales que se hallan en las casas del lugar, sabemos que eran piedras cargadas que provenían de antiguas construcciones prehispánicas. La construcción de la hacienda de Jico. La isla de Jico pertenece a los descendientes de Hernán Cortés hasta mediados del siglo XVIII. Después de esos daños, se pierden los datos sobre el lugar y a mediados del siglo XIX se sabe que existía en el sitio de la casa de campo de Cortés un rancho con el nombre de San Juan. A finales del siglo XIX subsiste un rancho en el sitio, el cual es adquirido por los hermanos Noriega al señor Carlos Rivas el 11 de diciembre de 1890. Los hermanos Noriega deciden construir un emporio agrícola, por lo que gestionan y consiguen del gobierno del general Porfirio Díaz la concesión para desecar el lago y construyen la hacienda de Jico. La concesión fue otorgada el 17 de octubre de 1895. Para la nueva construcción se obtiene el material nuevamente destruyendo antiguas construcciones prehispánicas. Se levantan corrales, la toje, las marraneras, etc., pero es con la construcción del terraplén levantado en medio de las aguas del lago, para las vías del ferrocarril que llegaba hasta la entrada de la hacienda, como se perdió una parte muy importante del patrimonio arqueológico. En la parte alta del cerro se formó una cerca de piedra de aproximadamente 1,5 metros de altura formando un enorme corral. La cerca tendría aproximadamente 3 kilómetros de longitud, imaginemos cuántas construcciones prehispánicas debieron destruirse para el levantamiento de las nuevas construcciones que requería la hacienda. Se forman los ejidos. Después de la Revolución Mexicana se lleva a cabo la expropiación de los terrenos de la hacienda de Jico y el sitio arqueológico se comparte con diversos ejidos, entre ellos el de Chalco, Ayotla, Santa Catarina, Mixquic y Jico Nuevo, lo que da pauta a que continúe la destrucción de este sitio al darse la parcelación y quedar formados los ejidos. Al empezar a trabajar las tierras los nuevos dueños o ejidatarios usan palas, picos, asadones y barretas para quitar las piedras que estorban el paso de los arados y se continúan desmantelando los muros de los asentamientos prehispánicos para dejar una parcela más fácil al trabajo y al ir haciendo este movimiento de tierra y piedra se destruyen muchos objetos de barro, pero también se van recogiendo y guardando piezas que se ven bonitas o que nos parecen curiosas y que sirven para que jueguen los niños y esto se da durante mucho tiempo, pues al ir surcando, escarbando o asegundando, salen cazuelitas, monitos, caritas de animales o de humanos, ollitas, canicas, cuentas de collar de diferentes materiales hasta de piedra verde y muy pulida que parecen espejitos o canicas de vidrio. Por todos lados encontramos cosas, decían las gentes que recibían las parcelas y las trabajaron. La riqueza arqueológica es tan grande y tan variada que vienen algunas personas de otros lugares y hacen hoyos para buscar monitos y ollitas y comienzan a llegar gringos, a quienes les decíamos los moneros, a comprar las piezas arqueológicas y aumenta el interés por buscar y juntar las piezas. En alguna ocasión me platicaron que los niños estaban atentos al camino de terracería y en cuanto veían aparecer los carros de los gringos de inmediato se corría la voz. Ahí vienen los moneros y todo aquel que había juntado monitos salía con su bolsita a ofrecerlos. De Jico. Más tarde, por 1975, se empieza a poblar el valle y muchos cerritos o tlateles quedan bajo las nuevas construcciones y así desaparecen para siempre. En Jico la Laguna, la Guadalupana 2 y la Cuchilla de la colonia Cerro del Marqués varios tlateles de antiguas chinampas quedaron cubiertas por las casas. En el Cerro de la Mesa, por el lado de la Moctezuma se empieza a sacar tierra y piedra para las cimentaciones y el relleno de tan nueva ciudad y con ello comienza a cambiar la forma de vida de los animalitos del lugar, que buscan refugio en otros lugares. La fauna comienza a desaparecer.
Para este momento el patrimonio monumental prácticamente ha desaparecido, ya no hay pirámides visibles, las terrazas y las escaleras de la Moctezuma son desmontadas y desaparecen. Muchos entierros, los que estaban más encima, cerca de la superficie, son destruidos y sus ofrendas rotas o saqueadas, y las minas de piedra, las canteras, van destruyendo incluso lo que se haya enterrado muy abajo. Con la introducción de los servicios públicos se ocasionan nuevos daños. Las zanjas para el drenaje, las guarniciones de las banquetas y para el agua potable destruyen muros, pisos y entierros prehispánicos. Muchos objetos son arrojados a la superficie y algunas veces son recuperados por los trabajadores de las obras, quienes por regla son despojados de dichos objetos por los encargados de las obras. En otras ocasiones era la población, sobre todo niños, quienes recuperaban los objetos, sobre todo los rotos e incompletos o los más pequeños y los guardaban en sus casas. Ahora cambian los destinatarios finales de los objetos arqueológicos producto del saqueo, la pepena y los hallazgos ocasionales. Son los dueños de negocios, los profesores y los funcionarios públicos quienes se benefician con los mismos. Los primeros reciben todo tipo de objetos a cambio de cervezas, refrescos, dulces, alimentos o monedas, los segundos solicitan a los alumnos sus piezas con diversos argumentos. Para crear un museo escolar o de gobierno, para aumentar su calificación o como objetos de estudio y contemplación que ya no les son regresados. Y los terceros por ser los jefes directos, como obsequio al jefe superior o por quedar bien con los superiores o mandatarios. A este respecto hay una anécdota ilustrativa que deseo referir. Durante la realización de la exposición de ofrendas, que con motivo del Día de Muertos realizó la autoridad en las instalaciones del Palacio Municipal, durante la administración del ingeniero Luis Enrique Martínez Ventura. Como ya es costumbre, cada dirección de gobierno colocó su ofrenda y fue significativo que la Dirección de Obras Públicas incluyó en la propia, diversos objetos arqueológicos hallados durante la realización de sus trabajos, objetos que se tenían en sus oficinas. Real de San Martín. La construcción de esta unidad habitacional viene a marcar la culminación del proceso de destrucción que ha padecido el sitio arqueológico de Jico desde hace más de 500 años. Pero esta amenaza es mayor, es total. Los árboles son derribados, toda la superficie del cerro es barrida en hasta 2 metros de profundidad por las máquinas que abren los cajones para las calles, las zanjas para instalar la red de drenaje y agua potable y no se salva nada. Muros de piedra son desmantelados y las piedras careadas diseminadas, los pisos de estuco levantados y desaparecen huellas de patios, banquetas y unidades habitacionales. Vasijas de barro pulverizadas y objetos de piedra mutilados, restos óseos de animales y de humanos son dispersados por doquier y los huesos ruedan por la tierra blanqueándose al sol. Entierros completos con sus ofrendas, vestigios de viviendas, lo que quedaba de las plataformas, pirámides y terrazas, todo es destruido, desarticulado por la fuerza demoledora de las potentes máquinas. Todas las formas de vida silvestre son exterminadas. Hoy día es común hallar cadáveres tirados de zorrillos, culebras, conejos, aves, tuzas, ardillas y hurones. Ya no hay árboles, ya no hay vegetación, ya no hay campos de cultivo, ya el cerro se acabó. Y sin embargo, la construcción de la unidad habitacional apenas comienza. En la parte alta del cerro se han construido cerca de 500 casas, pero se ha conseguido dejar áreas restringidas donde se detectaron monumentos arqueológicos. La construcción del camino de acceso a la parte alta del cerro es la que representa mayor peligro ya que cruza el sitio en su parte más importante, donde se halla una gran concentración de estructuras y de materiales arqueológicos. En el siguiente capítulo se exponen los datos de los hallazgos más importantes realizados por el proyecto de salvamento y la necesidad de luchar por evitar su destrucción. El proyecto de salvamento arqueológico. Jico 2004-2005. El proyecto de salvamento arqueológico Jico 2004-2005 fue implementado por las autoridades del INAH a petición del consorcio ARA a fin de que le fueran liberados los terrenos que había adquirido tanto en la zona baja al oriente del Cerro de Jico como en el Cerro del Marqués y poder realizar la unidad habitacional que lleva por nombre Real de San Martín. Los trabajos iniciaron en noviembre de 2004 y concluyeron en su primera etapa, en lo que se refiere a trabajo de campo, en enero de 2006. El proyecto estuvo a cargo de los arqueólogos Dr. Raúl E. Chávez García y la Arcalga.
Nadia B. Vélez y los resultados del mismo permitió confirmar los datos que proyectos anteriores habían arrojado. En el sitio de Jico existen vestigios de asentamientos humanos que se sucedieron en el tiempo y que comprenden las siguientes épocas u horizontes culturales. Entierros y unidades habitacionales del formativo medio y superior, fase Zacatenco y Ticomán 800 a.C., 100 a.C., del horizonte clásico teotihuacano, 100 después de Cristo, 650 después de Cristo. Del epiclásico coyoclateico, 650 después de Cristo, 900 después de Cristo. Un probable asentamiento de tipo tolteca en el posclásico temprano, 900 después de Cristo, 1100 después de Cristo, y otro de tipo azteca en el posclásico tardío, 1100 después de Cristo, 1520 después de Cristo. Entre los descubrimientos más importantes realizados destacan los siguientes. En la parte alta del Cerro de la Mesa se conservan varios clateles o cerritos con arquitectura del posclásico tardío, azteca etapa 1, 2 y 3. En la franja de terreno que representa la ladera oriental del mismo cerro, existe una gran concentración de materiales arqueológicos que incluye cerámica, pisos, muros basamentales, entierros y unidades habitacionales que abarcan todas las etapas culturales ya mencionadas. En este lugar está proyectado la construcción de un camino asfaltado que indudablemente causará destrozos al sitio arqueológico. En la parte alta del cerro se localizó una unidad habitacional que contenía muros, pisos, patios que carecían prácticamente de vestigios cerámicos o entierros, como si no hubiera estado habitado. Dicho sitio fue liberado por el INAH y ya fue destruido por las máquinas de la constructora. También fueron localizados un basamento piramidal probablemente de la etapa azteca 1 que entre sus diversos elementos arquitectónicos tenía una tumba de bóveda, es decir, con su cámara mortuoria de forma rectangular y su acceso. Otra tumba de la fase Metepec de la etapa teotihuacana de forma cruciforme, es decir, con 4 nichos orientados hacia los 4 rumbos del universo. Otro basamento piramidal de la etapa coyoclateco con un patio y un muro con pintura mural en sus 2 caras. Como se ve, el proyecto de salvamento arqueológico Jico 2004-2005 demostró que a pesar de todas las etapas de destrucción constante del patrimonio arqueológico del sitio de Jico, aún existen gran cantidad de vestigios cubiertos por tierra y que es necesario luchar por su preservación, ya que representan la última oportunidad de conocer y poder estudiar las particularidades de las diversas culturas que se establecieron en el pasado en Jico. Como ven amigos, en el cerro había una gran cantidad de información de nuestro pasado, pero como vemos fue destruido. Omití pequeñas partes del documento, porque el video se hizo muy largo. Eso sería todo amigos de YouTube, suscríbanse para más contenido. Si alguien tiene más información y desea que sea difundida puede contactarme en el correo de la descripción. Y se me olvidaba decirles que el Museo Comunitario de Valle de Chalco ya fue inaugurado esta hora en lo que era el antiguo Palacio de Jico. Vayan a visitarlo, compartan el video para que haga videos más seguidos y variados.